¿Será posible que Jesús haya vivido en la India y en el Tíbet? Te voy a dar mi punto de vista. Sabemos que en la Biblia se habla de Jesús como divinidad, pero muy poco como un ser humano. Se menciona poco antes de que nazca, cuando nace, cuando se le pierde a José y a María y lo encuentran en el templo. Y de ahí prácticamente hay un silencio absoluto hasta el día en que fue bautizado por Juan Bautista. ¿De acuerdo? De hecho, solo hay una mención que se hace y es Jesús vivió en Nazaret trabajando como carpintero y creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Esto está en Lucas 2:52. Los años perdidos de Jesús fue un libro escrito por un periodista ruso que se llamaba Nicolás Notovich en 1894, donde afirma que Jesús viajó a la India y al Tíbet para aprender sobre sus tradiciones y su magia. Notovich dice que fue a un viaje a la India cuando de repente se rompió un pie y que los monjes del monasterio de Emis en Nepal le ofrecieron hospedaje en lo que se recuperaba. Fue cuando uno de los monjes le contó la historia de Isa, que según esto era Jesús, y que también le mostró unos manuscritos que respaldaban esta historia. Este libro causó un escándalo en estos tiempos, e investigadores como el filólogo Max Muller y Archibald Douglas cuestionaron la autenticidad de esta historia, llegando a la conclusión de que fue una historia creada por Notovich. El lama del monasterio no solo negó la existencia del manuscrito, sino que también la visita del ruso al monasterio. Incluso el mismo Notovich aceptó haber creado esta historia para hacerse de fama y obviamente de dinero. Pero a pesar de que Notovich aceptó esta farsa, hay personas que aún la defienden y una de ellas fue Elizabeth Clare Crawford en 1984, quien retomó este libro y lo expandió, mezclándolo con enseñanzas de la secta The Summit Lighthouse, que ella misma fundó, pero sin demostrar ningún escrito, solamente revelaciones espirituales sin evidencia histórica. Como cada quien escoge sus creencias, yo escogí averiguar un poco más sobre este asunto y para ello hay que revisar los usos y costumbres de los judíos de la época de Jesús. Así como los cristianos y católicos les enseñan a los niños la religión, a rezar, les cuentan historias como la Navidad, les platican sobre los angelitos, etcétera. Los judíos también les enseñan y les enseñaban desde chiquitos historias, rezos, cantos, etcétera. Cuando los pequeños cumplen 5 o 6 años, es cuando la educación se divide entre niños y niñas. La educación religiosa de las niñas es enseñada por las mamás de forma oral en casa. Se les enseñaban más historias, rezos, las festividades, los rituales que tenían que seguir, así como los deberes del hogar. A los niños hombres se les llevaba al templo a enseñarles el alfabeto hebreo para poder leer la Torá. También se les enseñaba el oficio familiar, como era la carpintería, la pesca, la agricultura, etcétera. La educación estaba muy dividida. La mujer a las cosas del hogar y los varones a cómo traer el dinero al hogar. Aunque parezca patriarcal, no lo era tanto, ¿eh? Pues los judíos consideraban a la mujer como parte imprescindible para preservar la tradición y transmitirla de dentro del hogar. La educación para las niñas era más bien emocional, ritual y simbólica, no textual ni académica como era la de los varones. Eran muy pocas las mujeres que recibían clases de lectura y de arameo. A los varones se les empieza a enseñar el alfabeto judío y la lectura básica, porque a los 13 años que tienen que hacer su bar mitzvah, la ceremonia se basa en leer parte de las escrituras en el templo, pero no están obligados a saber escribir, solo a leer. Después del bar mitzvah, se les daba la oportunidad de ya sea seguir con los estudios rabínicos o seguir con el oficio familiar. Si escogían los estudios, entonces un rabino tenía que verificar que el muchacho tuviera la madurez mental, emocional y buenos conocimientos para recibir esta educación. Una vez que el muchacho decidía estudiar para convertirse en rabino,
El estudio era muy intensivo. Primero, estudiaban la Torá escrita, los 5 libros de Moisés, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Se memorizaban desde la infancia y estas eran las bases de toda enseñanza. También tenían que aprenderse la ley oral, que son interpretaciones y tradiciones transmitidas por los sabios. Aunque aún no codificada como el Mishnah, ya circulaba en forma de enseñanza rabínica. Después tenían que agregarle los profetas y los escritos, lo que se llama el Tanakh o lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Este incluía los libros como Isaías, Jeremías, Salmos, Proverbios, Job, etc. Se estudiaban para entender la historia, la ética y la espiritualidad del pueblo de Israel. Una vez que terminaban con los profetas y los escritos, seguían con el Midrashim, que eran comentarios narrativos y críticos sobre la Torá que se usaban para extraer enseñanzas morales y enseñanzas legales, seguido de las tradiciones de las dos escuelas rabínicas, la escuela de Hillel y la escuela de Shammai, que ofrecían interpretaciones contrastantes sobre la ley. Eran 4 los métodos de estudio que utilizaban. 1. Repetición diaria de todos los textos hasta memorizarlos. 2. Discusión entre ellos para afinar la interpretación. 3. Cómo aplicar la ley en casos reales, desde rituales hasta disputas legales. 4. El discípulo servía a su rabino como forma de aprendizaje vivencial. Y ya para graduarse como rabinos, por así decirlo, encima de cumplir con todo lo anterior, era obligatorio 1. Ser un discípulo de un maestro reconocido de quien observaba su enseñanza, las decisiones legales que tomaba, así como tomar nota de su conducta. 2. Que su comunidad les diera el reconocimiento, es decir, que se exigía que la comunidad y otros sabios reconocieran la sabiduría del discípulo. Y esa comunidad que reconoció a Jesús eran las personas que vivían en Galilea, Judea, Jerusalén, Decápolis, Siria y Transjordania. De haberse ausentado por alrededor de 20 años, no lo hubieran reconocido ni físicamente, ni como habitante, ni como aspirante a rabí. La gente cambia mucho de físico entre los 2 y 30 años, ¿no te parece? Ahora, la distancia entre Nazaret y el Tíbet es de entre 5 y 6.000 kilómetros. Si una persona puede caminar de 20 a 30 kilómetros por día, le hubiera tomado entre 200 y 300 días de caminata continua. Pero toma en cuenta también los descansos, desvíos y posibles estadías en comunidades. El viaje podría haberse extendido fácilmente de 1 a 2 años. Esto le hubiera llevado a perder la continuidad de su educación por al menos 2 años. Y esto solo es al Tíbet. Falta todavía calcular el camino a la India. En las escuelas rabínicas, perder algunos días de clase era justificable si se trataba de enfermedad o tener que ayudar al padre a trabajar en ocasiones. Pero la exigencia misma del estudio, entre la memorización, los debates y el reconocimiento de la comunidad, hubiera quedado fuera de la posibilidad de convertirse en rabí. Recuerda el versículo que mencioné anteriormente, donde dice que Jesús vivió en Nazaret, trabajando como carpintero, creciendo en estatura delante de los hombres. Cuando queremos entender un poco más a cualquier persona, pero sobre todo, si es una persona tan importante en la historia, no podemos ignorar su entorno familiar, económico, religioso, político, etcétera. Haber revisado las costumbres de los judíos de esa época nos proporciona una mayor certeza de esos años de silencio en la Biblia, a simplemente creer una historia donde su mismo creador, Notovich, terminó aceptando que su libro, Los años perdidos de Jesús, fue una mentira. ¿No lo crees así?